Buenos días, mi nombre es Natia Niklicek, soy residente de la USACH y Clínica Pasteur. Hoy día vamos a revisar las distrofias corneales, sobre todo con la nueva clasificación del 2024, el IC3D, y también hacer un poco un repaso, una pincelada de las distrofias, porque es un tema bastante amplio. Déjame aquí, ahí. Las distrofias corneales, como en conceptos generales, son enfermedades genéticas raras, bilaterales de las córneas, simétricas, en general simétricas, y lo característico es que no tienen un componente inflamatorio, que no hay asociación a enfermedades sistémicas o a factores ambientales. La herencia en general es autosómica dominante, pero también podemos ver que hay otro tipo de herencia. Y recalcar que suelen iniciar en la juventud, sobre todo en la segunda década. El diagnóstico es clínico, pero nos apoyamos con el OCT segmento anterior, la microscopía especular y también con la confirmación histológica. A diferencia de las degeneraciones corneales, que estas son secundarias a factores ambientales, a patologías sistémicas, a la edad, y algunas de las cosas que nos ayudan a diferenciar es que las distrofias tienen un compromiso en general bilateral, central, con compromiso de la visión, a edades tempranas. En cambio, las degeneraciones son más bien periféricas, asintomáticas, pueden ser asimétricas y en edades más avanzadas. El IC3D es una clasificación internacional de las distrofias corneales que la primera clasificación fue el 2005 y la última actualización fue el 2024, que lo que hace es clasificar las distrofias que van existiendo, todos los reportes que hay a nivel internacional, y combina la clínica, la histología y la genética. La última edición de febrero del 2024 reorganizó las entidades y las agrupó en 4 categorías según la evidencia genética. Y se clasifican en categoría 1 si es que se conoce el gen y la mutación, ya sea bien identificado, por ejemplo, las ligadas al TGF-beta, como el Reis-Bucklers, Thiel-Behnke, granular y lápice. Se conoce muy bien el gen y cuál es la mutación. La categoría 2 se conoce el locus, pero no el gen exacto afectado, por ejemplo, en algunas formas de Fuchs y el CHED, la distrofia endotelial hereditaria corneal. Y también tienen la categoría 3, perdón, que tiene un fenotipo clínico claro, pero no hay un correlato genético. Y la categoría 4 es que son sospechas de distrofias, pero no están tan bien definidas, como la mucinosa subepitelial, que en realidad estas variantes pueden, la categoría 4 o puede subir de categoría o también puede desaparecer como una distrofia. ¿Por qué es importante identificar el gen responsable? Porque primero nos permite confirmar o refutar el diagnóstico clínico cuando hay un caso dudoso. Segundo, porque es esencial para las variantes atípicas. Por ejemplo, en látice, que se ha visto que hay 80 distintos tipos de látice que se han identificado con distintas mutaciones. Tercero, porque abre la puerta a terapia génica que sea dirigida específicamente a alguna mutación. Y cuarto, porque nos ayuda a reconocer casos de, por ejemplo, mutaciones de novo, cuando no hay historia familiar clara. ¿Y qué novedades trajo esta clasificación de febrero del 2024? Esta es la nueva clasificación, son muchas distrofias, pero vamos a agruparlas por localización, qué capa de la córnea está afectada, en epiteliales y subepiteliales, que son el primer grupo de más arriba a la izquierda. Le siguen el epitelio estromales ligadas a mutaciones del factor de crecimiento transformante beta 1, las estromales, otras estromales y las endoteliales. Ahora, lo importante no es memorizarlas todas, sino que es entender que la clasificación se va a basar en la localización de qué capa de la córnea está afectada y en la genética. Y que también hay muchas de estas enfermedades que son muy raras y que se describen en algunas familias en el mundo. Entonces, todos estos reportes se agruparon en la clasificación para poder diferenciarlas de otras entidades clínicas. ¿Cuáles son las modificaciones de esta nueva clasificación? Es que se eliminaron algunas, se eliminó la distrofia endotelial
hereditaria, la 1 se eliminó, que esa era la que se consideraba autosómica dominante, porque se consideró que en realidad correspondía a un fenotipo de la distrofia polimorfa posterior, y la CHED2 se mantiene ahora como CHED nomás, y que esa es la forma autosómica recesiva. Otra, como la distrofia de Grayson-Willebrand, se removió porque era categoría 4 y no había evidencia suficiente ni clínica ni génica o genética para mantenerla como una distrofia, entonces se retiró de la clasificación. Y se agregaron nuevas entidades, se agregó esta categoría de epitelial estromal TGF-beta1, y aquí se agruparon las que yo les comentaba, látice, Reis-Bucklers, Thiel-Behnke y granular, que antes se dividían en estromales y de Bowman, pero ahora todas se clasifican por el tipo de mutación, que es en el TGF-beta1. Apareció estas erosiones epiteliales recurrentes con categoría 1, es decir, se reconoce el gen y el tipo de mutación. Y también apareció la predecemet puntiforme y policromática, que se describe como una nueva distrofia categoría 1 por una mutación del cromosoma 10 en el gen PRDX3. No importa tanto esos detalles, pero es para que vayan viendo de que cada cierto tiempo, cada 4 o 5 años, esto se va a ir renovando y van a aparecer nueva información, según la evidencia génica que aparece. Y también algunas actualizaciones, la distrofia epitelial de Leach, que se consideraba que era ligada al X, en realidad es autosómica dominante, y la distrofia de látice, la forma clásica, es una mutación del TGF-beta1, y de esta existen más de 80 variantes con mutaciones distintas, que vamos a revisar algunas cosas en especial. Otra de las novedades que trae esta nueva clasificación es que sugieren manejo según el tipo de distrofia. Lo importante, lo vamos a ir conversando, pero lo importante es entender de que son patologías progresivas y que no hay una cura, sino que el tratamiento se enfoca en controlar los síntomas, en preservar la transparencia corneal y la visión funcional y retrasar la necesidad del trasplante en lo posible. La otra importante que se comenta también en este mismo documento del 2024 es que es importante detectar los pacientes que tengan distrofias asociadas al TGF-beta1, porque se ha visto sobre todo la granular tipo 2 o abelino, que se conocía antes, progresa la opacidad corneal con procedimientos refractivos como LASIK, PRK, SMILE. Entonces se considera contraindicado estos procedimientos en estos pacientes. El único láser aceptado en pacientes que tengan distrofias, por ejemplo, a la membrana basal del epitelio o granular superficial, sería el PTK. El problema es que tiene alta recurrencia y probablemente podría requerir igual queratoplastia. Y como sugerencia, y como también algo lógico, las distrofias que tengan un compromiso estromal más profundo, se plantea DALC o PKP, y en compromiso endotelial, DISEC o DIMEC. Es más fácil entenderlo si es que los dividimos en qué capa afecta, porque es la clínica que va a presentar. Entonces, todas las distrofias que tengan compromiso epitelial o de la membrana, o sea, de la Bowman, van a tener erosiones corneales recurrentes. Eso es lo clásico y eso se presenta como sensación de cuerpo extraño, fotofobia, dolor ocular y también un astigmatismo irregular que va a disminuir la agudeza visual. Las estromales en general no tienen tanta erosión corneal, a menos que también comprometa la Bowman. Y aquí vamos a tener deslumbramiento y disminución de agudeza visual que se va a dar por las opacidades corneales que son bastante características en cada tipo de distrofia. Y las endoteliales, por último, edema corneal que presenta baja visión. Entonces, vamos a ir comentando algunas cosas nomás de cada grupo. Las distrofias epiteliales son las más frecuentes y dentro de estas la de membrana basal es la más frecuente en la práctica clínica, que van a clínicamente ser presentadas como erosiones corneales recurrentes. La distrofia de Meesmann en general es más en niños, como microquistes intraepiteliales, son cuadros más benignos, y en general no presentan tanta mala visión. Otras como Leach o la gelatinosa tienen base genética definida y por eso se clasifica como categoría 1 y son más severas en general, requieren queratoplastia. Y también podemos encontrar algunas más raras, descritas en algunas familias, como la mucinosa subepitelial, pero que son muy, muy raras. Entonces vamos a enfocarnos en la distrofia membrana basal del epitelio, que es la distrofia epitelial más frecuente, habitualmente de inicio en edad media,
Y clínicamente vamos a encontrar el patrón mapa, punto y huella digital, a veces con ampollas epiteliales. Muchos pacientes son asintomáticos, pero pueden presentar las erosiones corneales recurrentes y el curso es fluctuante con periodos de calma y recurrencias. Histológicamente vamos a encontrar un acúmulo de material fibrilar en la membrana basal y en la de Bowman, y que esto también lo podemos ver en el OCT segmento anterior, donde se ve en la imagen abajo a la derecha, epitelio engrosado, irregular, y con una membrana basal redundante. Y en los cortes histológicos también podemos ver esta membrana basal que está redundante y que en realidad hay problemas de la adherencia del epitelio a la membrana basal, que es lo que genera las erosiones corneales recurrentes. Y si miramos un poquito más en detalle a la iluminación directa, podemos ver estos pliegues de la DSM, o sea, de la Bowman, perdón, que en la retroiluminación se puede ver un poquito más claro la disposición o el patrón en huella. La otra patología que es importante mencionar porque se agregó en esta nueva clasificación son las erosiones corneales recurrentes, como distrofia como un grupo aparte. Acá se incluyeron 3 otras que están mencionadas acá arriba a la esquina, que no importa tanto el nombre específico, pero lo importante es que este tipo de erosiones corneales recurrentes son similares a la anterior, a la de membrana de Bowman, pero estas se dan en infancia temprana. La anterior era en edad media. En general, los niños presentan crisis también de erosiones corneales recurrentes, pero entre las crisis uno puede no encontrar nada. O sea, clínicamente se va a ver el ojo sano. Cuando esta patología ya avanza en la adultez, podemos encontrar más signos, opacidades subepiteliales que se van viendo en la fotografía del medio, que pueden ser focales o difusas con fibrosis y una cicatriz que parece hasta un queloide. O sea, esto compromete mucho más la visión en la adultez. Suelen no tener erosiones corneales cuando ya cumplen más de 30 años, y histológicamente no hay Bowman, hay ausencia de Bowman y hay un aumento del tejido conectivo, es amiloide, que es amiloide, sí. Y ¿cómo se manejan estas distrofias? En general, los asintomáticos no vamos a hacer nada, pero cuando comienzan las erosiones, la primera línea va a usar lubricantes, geles hiperosmóticos durante el día, ungüentos en la noche, lente de contacto blando o parche con antibióticos tópicos. Si es que la erosión es persistente, podemos hacer debridamiento con o sin pulido con fresa diamante cuando son erosiones centrales, y cuando son erosiones periféricas podemos hacer micropunción estromal. Acá sí se puede considerar el PTK para sobre todo el manejo del astigmatismo irregular y el haze corneal que se produce. Y cuando son erosiones recalcitrantes también se sugiere en este mismo artículo del IC3D es usar doxiciclina oral combinada por 2 meses, combinada con corticoides. Esto se supone que tendría el efecto antimetaloproteinasa de la matriz y que favorecería la adhesión epitelial y disminuiría las recurrencias. Si seguimos con las epiteliales estromales, pero asociadas al TGF-beta1, estas son bien importantes. Todas son autosómicas dominantes, todas se asocian al mismo factor de crecimiento transformante beta, y es importante porque en estas patologías está contraindicada la cirugía refractiva, entonces es importante tenerlas en cuenta. La distrofia de Reis-Buckler y la de Thiel-Behnke, ambas afectan a la Bowman. La látice son depósitos lineales de amiloide en el estroma. Las granular tipo 1 son depósitos hialinos en forma de copos, y la granular tipo 2, o antiguamente conocida como abelino, tiene una mezcla de depósitos hialinos y amiloides. Entonces es importante también que este tipo de patología no solo está contraindicada en el LASIK, sino que también es relevante porque tienden a recurrir tras queratoplastia. Para hacer las diferencias, Reis-Buckler se presenta en jóvenes antes de los 20 años. Son opacidades geográficas confluentes que se extienden desde el estroma superficial al profundo y desde el centro hacia el limbo.
Entonces, clínicamente son erosiones corneales recurrentes, como ya lo hemos dicho. Histológicamente hay ausencia de Bowman con depósitos granulares en el estroma. El curso es progresivo y los depósitos granulares en el estroma se van expandiendo, generando cicatrización y pérdida visual, lo que hace general, o sea, frecuente, la indicación de una queratoplastía. Y el problema es que tiene una tasa alta de recurrencia en el injerto. Entonces podemos ver estas lesiones en la fotografía arriba a la izquierda, que se van en la fotografía de la derecha agrandando, confluyendo y que generan una muy mala visión. Y lo característicos que son de forma geográfica, a diferencia de Thiel-Benke, que si bien es la misma mutación, en el mismo TGF-beta1, el patrón es en panal de abeja. Son opacidades subepiteliales, un poco más dispersas como en mota, irregulares, y que preserva la córnea periférica. La progresión es de menor importancia que Reis-Bucklers y en la histología la diferencia es que aquí hay Bowman, pero que tiene un material fibrilar depositado y en patrón en serrucho. Entonces, para diferenciarlo así un poco más fácil, vamos a tener que ambas son ligadas al TGF-beta1, ambas tienen erosiones corneales recurrentes y progresión, pero Reis-Bucklers tiene un patrón geográfico y el Benke tiene un panal de abeja. Reis-Bucklers es más agresivo, se extiende al limbo y compromete estroma profundo. En cambio, Thiel-Benke es un poco menos agresiva, respeta la córnea periférica e inicia en edades más tempranas. Látice, que es la tercera que tiene que ver con el TGF-beta1, también comienza antes de los 20 años, son opacidades lineales y en vidrio esmerilado de la córnea central, respetando la periferia. Con los años esta patología va progresando hacia la opacificación corneal difusa y los pacientes que tienen las erosiones corneales pueden aparecer desde el primer año de vida, pero tienden a disminuir con frecuencia con la edad. La baja visión es progresiva, pero sobre todo desde la cuarta década de vida, y los depósitos que se producen en la Bowman son de tipo amiloide, que se evidencian, esto es como pregunta que siempre es recurrente en las pruebas de córnea y en el OCAC, que es depósito amiloide, que se evidencia con el congo rojo y la birefringencia verde manzana bajo luz polarizada, que son las fotografías de abajo a la izquierda, la E, y la al medio, la F. Ahora es importante que yo ya les había mencionado que el látice tiene muchas variantes, son más de 80 mutaciones del TGF-beta que básicamente va a mostrar las mismas opacidades lineales, pero en diferentes grados, con más o menos opacidad estromal y con más o menos cicatrices progresivas. Entonces, es bastante variable el cuadro. Y lo otro importante es que hay que diferenciarlo del síndrome de Meretoja. El síndrome de Meretoja en realidad no es una distrofia corneal, es una amiloidosis sistémica que tiene manifestación en la córnea. Se da en pacientes nórdicos de 30 a 40 años, clínicamente tienen compromisos neurológicos en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden tener esta cara como en máscara, que es por parálisis facial bilateral, disartria, alteraciones cutáneas también, y que al examinarlo en la biomicroscopía podemos encontrar estas lesiones tipo lineales, como látice, que son en general más periféricas, con menos líneas y con mejor agudeza visual que una látice clásica. Pero lo que sí es bien llamativo es que disminuye la sensibilidad corneal y produce queratopatía neurotrófica a diferencia de la látice clásica. Pero es importante que esta no es una distrofia como tal porque tiene una afectación sistémica asociada. La distrofia granular tipo 1, desde los más chiquititos, aparece desde los 2 años, tiene opacidades en forma de copos de nieve o migas de pan, que es como la clásica descripción, que va desde la superficie de la capa de Bowman como en patrón de vórtice, como se ve en la foto A. En la B se puede ver que son como gránulos, un poco café, parduzcos, y que se van profundizando, pero en general no progresa mucho. Esta es como de las buenas, porque progresa poco, no tiene tanto compromiso visual.
Y entonces incluso podríamos solamente hacer observación de esta patología, o sea, de la granular tipo 1. Lo importante acá es que los depósitos son hialinos. Veíamos que el látice son amiloides, granular 1 es hialino y granular 2 tiene una mezcla de hialino y amiloide. Y clínicamente se va a presentar desde los 8 años. También tenemos estas lesiones como en miga de pan, pero con prolongaciones como estrelladas alrededor, que son lo que le da el aspecto como lineal, como látice. Entonces es una mezcla de las anteriores. En esta sí vamos a tener baja de visión progresiva, episodios recurrentes de dolor ocular. Acá un mapa nomás para hacernos la ayuda a memoria de cómo es cada una. ¿Y por qué ahondó tanto en esta? Porque es lo que yo le decía, de que en estas patologías, sobre todo la granular tipo 2, que se ha visto de que empeora, progresa la opacidad corneal después de una cirugía refractiva. El manejo entonces es evitar la cirugía refractiva, el manejo de las erosiones corneales, como ya lo conversamos, igual que las distrofias epiteliales, y cuando hay depósitos superficiales o ya hay opacidad superficial del estroma, podemos hacer PTK o queratoplastía lamelar anterior superficial. Cuando ya es más profunda, hacemos DALC o PKP. Lo importante acá es que hay riesgo de recurrencia en los trasplantes corneales y en orden de frecuencia, primero Reis-Bucklers, Thiel-Behnke, látice y granular dentro de estas TGF beta 1. Bueno, después seguimos con las estromales. Dentro de esta, la más importante es la distrofia macular. Esta es autosómica recesiva, a diferencia de la otra, que la mayoría son dominantes, y se inicia en la niñez con opacidades estromales mal definidas que se extienden de limbo a limbo, afectando todas las capas de la córnea. Entonces, como afecta todas las capas de la córnea, esta suele ser más mala. Clínicamente se inicia como deslumbramiento, baja visión que empeora sobre todo en la segunda y tercera década de vida, y histológicamente vamos a encontrar un depósito de glicosaminoglicanos en todo el espesor corneal hasta en el endotelio, lo que explica el mal pronóstico visual. Eh, Esto va progresando y también se asocia como excrescencias en el endotelio que parece como una córnea cutárea. Es raro que tenga erosiones corneales, principalmente el problema es la mala agudeza visual y es muy frecuente que necesiten trasplantes corneales PKP. Podría ser DALC, pero en el caso de que no haya comprometido el endotelio. La macular también tiene recurrencia y es la que tiene menos recurrencia en relación a las anteriores que yo les había mencionado, el TGF beta 1. La otra estromal que quería mencionarles es la distrofia de Schneider. Esa es autosómica dominante, afecta a niños de personas de 10 a 20 años y son en realidad depósitos de cristales de colesterol en la córnea. Esto genera opacidad estromal progresiva, sobre todo desde los 40 años, y lo importante de esta patología es que se asocia a dislipidemia en un 30% de los casos. Lo que vamos a ver clínicamente es como que fuera un gerontóxono en un paciente joven, que en realidad se llama Arcus lipoides juvenil, y además las opacidades centrales que le bajan la visión. En estos pacientes igual lo que tenemos que hacer es ver el perfil lipídico y probablemente hacer una queratoplastía. Esta es otra, la distrofia corneal, o sea, estromal congénita, es recesiva. Es más rara, es súper rara, pero lo importante es que es congénito, o sea, aparte desde el nacimiento, y son opacidades estromales difusas, blanquecinas como en copo de nieve, bilaterales, que se asocian a aumento del grosor corneal. La pérdida visual es moderada, pero el progreso es lento, estable. Histológicamente son acúmulo de lípidos del estroma. Y por último, las endoteliales. Dentro de esto, esta FUX, la polimorfa posterior, la endotelial congénita hereditaria y la ligada al X. Dentro de estas, la FUX es la que probablemente más frecuente en países occidentales, tiene una predominancia en mujeres. Bueno, la doctora Riobó hizo una presentación muy buena de FUX, así que voy a solamente hacer una pincelada. Cierto que las gutas parten en el endotelio, en la parte central, se extienden hacia la periferia, con el tiempo esto desarrolla edema corneal epitelial, generando la queratopatía bulosa, y luego fibrosis subepitelial. Y los síntomas van a incluir
visión borrosa que empeora en la mañana y dolor y fotofobia cuando ya aparecen las bulas y estas se rompen. Histológicamente vamos a encontrar un engrosamiento de la membrana de la DSMED que se ve en la fotografía D abajo con la flechita y pérdida de células endoteliales y en la microscopía especular que se ve abajo a la derecha vemos el pleomorfismo y polimegatismo y pérdida de las células endoteliales también y se ven ahí claramente las butas. El curso es a pérdida de visual progresiva que puede requerir queratoplastía o no, no necesariamente. Y en el corte histológico también podemos ver el edema en todo el estroma corneal, en la foto de abajo. Ahora, es importante saber, porque estos pacientes de Fuchs en general son más añosos y muchas veces vienen con catarata. Entonces, lo importante de un paciente, enfrentar a un paciente que tiene Fuchs y catarata es diferenciar si la disminución de visión es por la catarata o es por el Fuchs. Y para eso vamos a usar clínica, parámetros objetivos como la microscopía especular, la paquimetría, por sobre todo. Y si es que tenemos edema corneal y no hay catarata significativa, vamos a tener que hacer un trasplante endotelial. Si la catarata es lo predominante, pero no hay edema, vamos a hacer solo la cirugía de catarata. Y ahí tenemos que hacer una cirugía con slow phaco, mucho viscoelástico y lo más lejos del endotelio posible. Cuando el caso mezcla compromiso de catarata y del Fuchs, porque hay un poco de edema subclínico, y ahí vamos a usar la paquimetría con un corte de 640 micras para definir si es un edema significativo. Ahí podemos hacer o cirugía triple o cirugía secuencial. O sea, primero FACO y después DIMEC. Y cuando coexiste ya un edema clínico evidente y la catarata, en realidad hay que hacer una cirugía triple. Entonces, acá en este estudio de este metaanálisis del 2023 se comparó si es que hacer cirugía triple o cirugía secuencial era mejor y en este estudio de 667 ojos, en realidad no vieron ninguna diferencia ni en mejoría visual, ni en densidad endotelial postoperatoria, ni en tasa de rebubbling, ni en tasa de falla primaria del injerto. Entonces, en realidad los autores sugieren que depende un poco de la experiencia del cirujano y las características del paciente, no habría diferencia en qué se hace mejor, o sea, qué se hace primero. Dentro de las opciones de trasplantes endoteliales está el PKP, ¿cierto? Cuando ya hay una fibrosis estromal importante, y después están las opciones endoteliales, DISEC-DIMEC, y también está esta otra opción que sería solamente hacer una desematorrexis central de los 4 milímetros centrales en casos leves, donde todavía hay células endoteliales periféricas que estén buenas, que estén funcionales. Esta terapia me ayudaría a evitar el injerto posterior. Podría usarse sobre todo en localidades donde no hay disponibilidad de injerto corneal, o sea, de córnea para trasplante. Y están las otras opciones más nuevas, que son los trasplantes de células endoteliales cultivadas combinados con los inhibidores de roquinasa, pero que todavía no lo tenemos disponible, pero es bastante interesante esa opción a futuro. Obviamente cuando el paciente, mientras tanto, uno también puede hacer medidas médicas con suero hipertónico, el lente de contacto, pero en realidad la terapia va a ser mejorar el endotelio. La distrofia polimorfa posterior es de niños, es de la primera infancia. También va a haber un problema del endotelio, pero que vamos a clínicamente verlo como opacidades de la membrana de Descemet y el endotelio con un aspecto como de vesícula o de aspecto geográfico. En general son asimétricos. En la fotografía C se puede ver el hallazgo clínico clásico que se describe como en líneas de tren, arriba la letra C, que es bien clásica de la polimorfa posterior. La mayoría de los pacientes son asintomáticos y la enfermedad es bastante benigna. Aunque hasta un 20% se describe que puede desarrollar edema corneal. Ahora, ¿qué es lo importante de la polimorfa posterior? No es tanto el compromiso visual, sino que en un 25% presentan adherencias iridocorneales, hay que revisarlo, y esto tiene riesgo en un 15% a hacer hipertensión ocular o glaucoma secundario. Entonces es importante ver este aspecto sobre todo y recordar que en niños es importante también tomar la presión intraocular.
El tratamiento va a ser principalmente observación y en casos más avanzados trasplante endotelial. La última que voy a comentar es la distrofia endotelial hereditaria de la córnea, es autosómica recesiva, y esta es una distrofia que genera una córnea opaca difusa, engrosada, que hay ausencia de células endoteliales, hay un engrosamiento estromal difuso, como se ve en las fotografías de abajo, el estroma está completamente engrosado y la DCMET se ve muy engrosada, y aquí no hay células endoteliales. Ahora, clínicamente va a haber muy mala visión. Los niños presentan, como es congénito, se produce una total mala desarrollo visual. Por lo tanto, prontamente se hacen trasplantes corneales. Ahora, otra cosa importante es que el CHED está asociado a sordera neurosensorial en el síndrome de Arboyan. ¿Y por qué es importante? Porque la sordera no se presenta de forma congénita, sino que aparece a los 8 a 12 años. Entonces, los pacientes que tengan CHED hay que estar controlándolo y ver si aparece la sordera sensorio-neural. Lo otro es que se ha asociado el CHED a los padres que tengan Fuchs. Entonces, en un paciente que tenga esta patología, también buscar en los papás el Fuchs. Y lo otro que recordar que el diagnóstico diferencial del CHED es parte del STAMPED de la opacidad corneal congénita. Y el manejo, como les decía, es PKP en los adultos. Cuando es una forma más leve, se puede hacer trasplante endotelial, pero en general es PKP. Y para concluir, bueno, las distrofias corneales son patologías muy raras, pero son relevantes clínicamente. Se describen como para diferenciar de otro tipo de patologías similares, como las degeneraciones corneales. Estas son hereditarias, bilaterales, habitualmente simétricas y inician en la juventud. Los antecedentes familiares nos van a orientar al diagnóstico, pero la ausencia no lo descarta porque hay casos descritos que son esporádicos. ¿Cuándo hay que sospecharlo? En pacientes que tengan erosiones corneales recurrentes o que tengan una disminución de la huesa visual bilateral de edad temprana. Eh, Hay que siempre descartar, buscar el Fuchs antes de una cirugía catarata por el riesgo de descompensación corneal y ajustar el tratamiento dependiendo de lo que yo les comentaba. Las patologías, las distrofias que estén asociadas al TGF beta 1, hay que identificarlas en pacientes que estén candidatos a cirugía refractiva porque está contraindicado. Y esta nueva clasificación, que integra la clínica, la histología y la genética, actualmente en su tercera edición, ya nos ha ido modificando algunas distrofias y probablemente en 3, 4 años más aparezcan nuevas. Y lo otro importante que nos menciona esta nueva clasificación es que el objetivo de tratamiento va a ser del tratamiento es sintomático, mejorar en lo posible la agudeza visual y los síntomas, pero no vamos a curar la enfermedad. Y vamos a buscar mantener una visión funcional y retrasar la opacidad corneal en la medida de lo posible, posponiendo el trasplante corneal. Eso quería comentarles hoy día.